Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan por la plataforma de Zoom y la plataforma de Facebook de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 39 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, viene impulsando este valioso espacio de capacitación y actualización de conocimientos. Hoy nos convoca, una vez más, el compromiso de seguir aprendiendo juntos. Es un gran honor tener en esta reunión virtual a profesores, técnicos, profesionales y ciudadanos de diferentes lugares del Perú. En la presente edición, deseamos invitarles a meditar acerca de un asunto crucial para el presente y el futuro de nuestra nación, el ordenamiento territorial, el tema central que orientará nuestras sesiones durante este ciclo. A continuación, voy a dar el pase al magíster César Abad para dar las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, magíster César Abad, usted tiene la palabra. Muy buenas tardes, Betsabe. Muchas gracias. Bien, antes que nada, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de los martes geográficos, donde en este año el tema central es el tema de ordenamiento territorial. Estamos ya en, creo que es la quinta sesión, si no me equivoco, y justamente en la sesión anterior hemos tenido un tema bastante importante referido a la ley de ordenamiento territorial y al sistema funcional de ordenamiento territorial en el Perú, que como ya se comentó anteriormente, es, digamos, ya tenemos una ley, tenemos, digamos, la partida de nacimiento del ordenamiento territorial, tenemos un reglamento también de la ley y bueno, tenemos una rectoría por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros y justamente en esta sesión también tenemos otra invitada por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros que nos hablará sobre la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que es uno de los instrumentos fundamentales también que nos da la hoja de ruta respecto a los temas prioritarios que se tienen que abordar en torno al ordenamiento territorial en nuestro país. Y bien, en las siguientes sesiones vamos a seguir viendo también diferentes temas ya un poco más sectoriales, vinculados con temas urbanos, con temas forestales, etcétera, de los diferentes instrumentos que existen en nuestro país. Entonces, bueno, espero que, al igual que viene ocurriendo con todas estas sesiones de este año, sea un fecundo espacio de reflexión y debate también. Muchas gracias. Muchas gracias al magíster César Abad por las palabras de bienvenida. A continuación, vamos a dar rápidamente el pase a la magíster Luz María Velarde Andrade. Ella es bióloga y magíster en socioeconomía ambiental, con estudios de doctorado en gestión de recursos hídricos y más de 15 años de experiencia en planificación, diseño, seguimiento y evaluación de políticas nacionales, planes y proyectos de conservación ambiental, gestión de recursos naturales, biodiversidad y ordenamiento territorial, orientado al desarrollo en el territorio. Ha liderado y asesorado proyectos a nivel internacional, nacional y regional, con especial enfoque en gestión forestal, gobernanza ambiental y fortalecimiento de capacidades de gobiernos regionales y locales. Cuenta con amplia experiencia en el trabajo con asociados, con asociaciones de pequeños productores, comunidades campesinas y comunidades nativas, promoviendo el desarrollo sostenible, la certificación forestal y el aprovechamiento responsable de productos forestales. Además, es especialista en análisis territorial con enfoque de género e interculturalidad, manejo de áreas naturales protegidas y resolución de conflictos socioambientales. Muy buenas noches nuevamente, Magíster Luz Marina Velarde. Usted tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Quiero empezar esta exposición expresando que escuchar sobre la Política Nacional de Ordenamiento Territorial al 2050 es hablar cómo queremos vivir, cuidar y desarrollar nuestro territorio en las próximas décadas. Por eso estamos acá en en este evento y vamos a hablar de esta Política Nacional de Ordenamiento Territorial.
quiero decirles que el ordenamiento territorial no empezaba ayer, ni anteayer, ni el año pasado. Esto tiene data de hace varios años y por eso tenemos muchos avances bajo las conducciones de diferentes sectores y a diferentes escalas territoriales. Asimismo, también tenemos ya nuestra Política Nacional de Ordenamiento Territorial, aprobada en el 2024, seguido de la Ley de Ordenamiento Territorial y la creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial y su reglamento. Al hablar de ordenamiento territorial o la definición de ordenamiento territorial, hablamos de una política de Estado, que es la número 34, que se establece en el 2014 y se constituye en un proceso político, técnico y administrativo. Facilita la toma de decisiones y de acciones consensuadas y planificadas. El ordenamiento territorial orienta la ocupación, uso y aprovechamiento sostenible del territorio, tomando en cuenta criterios ambientales, sociales y económicos. La Política Nacional de Ordenamiento Territorial obedece a una gran problemática o un problema público, es el manejo inadecuado del territorio que afecta el desarrollo de las personas, debido a que la ocupación, uso y aprovechamiento del territorio responde más a un proceso de transformación espontánea, a visiones coyunturales y procesos informales. Ello compromete la calidad de vida de la población, básicamente. Pero, ¿cuáles son las causas que están generando este gran problema público? En principio, es la ocupación del territorio sin considerar aptitudes y potencialidades, ¿no? Dado por la sobreexplotación en el uso del territorio, el desequilibrio en la ocupación del territorio. Una segunda causa directa, tenemos los territorios sin visión común, que afecta el derecho de las personas. Y esto está dado por los ejercicios de la territorialidad que se superpone. Una tercera causa directa es el insuficiente conocimiento del territorio que limita la toma de decisiones de los actores. Y esto está dado también por una escasa inversión en gestión y análisis de la información territorial, el conocimiento comunitario y ancestrales, muchas veces con frecuencia dejados de lado. Tenemos la cuarta causa directa, que es la gobernanza del territorio débil y sectorializado. Está afectando el planeamiento y la actuación integral del Estado. Y esto precisamente está dado por una débil rectoría sobre el ordenamiento territorial, el débil rol que tienen los gobiernos regionales y municipalidades en los gobiernos de sus territorios y la instrumentalización profusa, desarticulada de los planes, las zonificaciones y ordenamientos sectoriales. Frente a eso, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial al 2050 plantea 4 objetivos prioritarios para hacer frente a esta problemática, con 14 lineamientos, 15 servicios y 38 actividades operativas. Estos van a estar bajo los lineamientos que van a delimitar la estrategia para que los servicios y las actividades operativas puedan lograr los objetivos prioritarios. La Política Nacional de Ordenamiento Territorial es multisectorial. Como ven aquí al costado, tiene la intervención de diversos sectores. En principio,
Todos, obviamente, participan en el marco de sus competencias. Tenemos directamente aquí al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Son estos ministerios que tienen directamente, en el marco de sus competencias, servicios y actividades operativas que van a contribuir a lograr los objetivos prioritarios. Y luego tenemos los otros sectores que forman parte del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial al 2050 comprometen como objetivo prioritario uno, comprometen garantizar la ocupación, uso ordenado y seguro de los territorios, considerando sus aptitudes y potencialidades. Estos se basarán en la ocupación del territorio, en el desarrollo productivo, en la conservación, en los mecanismos de conservación, protección de los ecosistemas y la conservación y protección del patrimonio cultural, así como en la gestión de riesgo de desastres en un contexto de cambio climático. El siguiente compromiso es lograr condiciones de equidad entre los territorios. Y este está basado también en el acercamiento multinivel, ciudades y centros poblados, accesibilidad a servicios y conectividad. El objetivo prioritario número 3 es mejorar la toma de decisiones de los actores basada en el conocimiento integral del territorio. Y aquí sí tenemos que tomar en cuenta la información territorial, la investigación científica y aplicada y tomar en cuenta los conocimientos tradicionales. Luego tenemos el objetivo prioritario 4, que es fortalecer la institucionalidad de la gobernanza en los territorios, ¿no? Y esto tiene que ver con fortalecer también el sistema funcional de ordenamiento territorial, el sistema funcional de ordenamiento territorial, el planeamiento del desarrollo y el planeamiento del territorio y fortalecer la institucionalidad y la capacidad de gestión territorial. La Política Nacional de Ordenamiento Territorial se articula horizontal y verticalmente con los diferentes actores. Tenemos horizontalmente a los sectores que se articulan a través de las estrategias sectoriales, articuladas a su vez territorialmente. Verticalmente tenemos al nivel regional, donde encontraremos al plan de ordenamiento territorial en el nivel regional, y en el nivel local encontramos a los planes de acondicionamiento territorial y planes de desarrollo urbano y rural. Estos instrumentos toman en cuenta el ordenamiento ambiental, los componentes que son ordenamiento ambiental, ordenamiento forestal, la gestión de cuencas hidrográficas, el acondicionamiento territorial, planificación urbana y rural y el desarrollo económico productivo. El avance de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2050, periodo 2025, tenemos algunos resultados con relación. Quiero hacer énfasis acá que en el 2025 la Política Nacional de Ordenamiento Territorial da inicio a sus actividades. Y sobre eso vamos a conversar un poco, porque le hemos hecho el seguimiento y cumplimiento a la implementación de la política, de los compromisos de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Vamos a hablar de lo más importante, que son los objetivos prioritarios. Los objetivos prioritarios, el número 1, por ejemplo,
se mide con el Índice Regional de Ocupación, Uso Ordenado y Seguro de los Territorios. Y para recabar esta información, o se basa en la información de una lista de control que es remitida o recolectada por los gobiernos regionales. Luego tenemos el segundo indicador que también mide el objetivo prioritario número 1, que es el Índice Regional de Reducción del Riesgo de Desastres en los Territorios. Y aquí sí se recurre a una base de datos, que es el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, ¿no? Que está en el INDECI. El objetivo prioritario número 2, que es lograr condiciones de equidad entre los territorios, se mide con el Índice Regional de Equidad y Competitividad de los Territorios. Esto aquí, en este caso, se recurre a la fuente que es la base de datos de la encuesta nacional de hogares y la encuesta nacional de programas presupuestales. Luego tenemos el objetivo prioritario 3, que es mejorar la toma de decisiones de los actores basado en el conocimiento integral del territorio. Y ahí tenemos el indicador que es Índice Regional de Mejora en la Toma de Decisiones de los Actores Regionales basada en el conocimiento integral del territorio. Al igual, esto también se recabó la información a través de listas de control de los gobiernos regionales. El objetivo prioritario número 4 es fortalecer la institucionalidad de la gobernanza en los territorios. Y esto lo medimos con el porcentaje de gobiernos regionales con gobernanza de los territorios fortalecidos, que también lo medimos a través de listas de control. ¿Qué son las listas de control? Son conjuntos de preguntas que se les propone a los gobiernos regionales y ellos responden y luego plantean las evidencias de sus respuestas. Entonces, este seguimiento se realiza primero recolectando la información a través de esas listas de control que les estamos mencionando para medir el cumplimiento de los objetivos prioritarios. Obviamente también para medir su desempeño de los gobiernos regionales a través de estas listas de control. ¿Cómo se hizo o cómo lo hicimos? Es primero que se tuvo que brindar asistencias técnicas a los gobiernos regionales y luego designaron un punto focal que está en el gobierno regional, seguido de la recolección de la información. ¿Quién pregunta? ¿A quién preguntar? Entonces, se encargan de recolectar la información que no solamente está dentro de lo que es el gobierno regional, sino también los gobiernos locales. Y seguido tenemos el control de la calidad de información, ¿no? Esta información que está siendo remitida, cómo se está revisando, cuál es la evidencia y la veracidad de estas respuestas. Y finalmente tenemos los resultados que se obtienen y que son representaciones de gráficos de cómo está el nivel de implementación del ordenamiento territorial en los gobiernos regionales. Entonces, aquí voy a mostrar algunos resultados de cada uno de los objetivos prioritarios que están siendo medidos por sus indicadores que acabamos de mencionar. El objetivo prioritario 1, que es garantizar la ocupación, uso ordenado y seguro de los territorios considerando sus aptitudes y potencialidades, se mide con el Índice Regional de Ocupación, Uso Ordenado y Seguro de los Territorios. En este caso, lo que se ha hecho es justamente aplicar las listas de control a cada uno de los gobiernos regionales del país y bajo los lineamientos de ocupación del territorio, desarrollo de actividades productivas en el territorio, los mecanismos de conservación y protección de los ecosistemas,
la conservación y gestión del patrimonio cultural. Se recogió las preguntas y mediante un cálculo, a través de una metodología, se encuentra el índice nacional basado en esta información, y esto es el 0.37. Este es el índice nacional que se encuentra basada en la información. En realidad, el gráfico muestra la síntesis del comportamiento de cada una de las regiones del Perú, que se basan precisamente en la información de cada uno de los lineamientos expuestos. Si ustedes ven acá, Cajamarca está en primer lugar con 0.003, que es bien bajo comparado con el nacional, pero tampoco todavía hay limitaciones para alcanzar el, el logro esperado en el nivel nacional. Y esto no ayuda mucho. Y así pueden ver el ranking de todos los gobiernos regionales, cómo es el comportamiento de cada uno de ellos en cuanto a la ocupación, uso ordenado y seguro de los territorios. El otro indicador del mismo objetivo es el Índice Regional de Reducción de Riesgo de Desastres en los Territorios. Este mide la reducción del riesgo de desastres en los territorios teniendo en cuenta los daños materiales y personales asociados a emergencias y desastres ocurridos en el país. Para su cálculo, se utiliza la información registrada en el CIMPAC, como les había indicado. El índice nacional calculado para esto usando esta base de datos, muestra la reducción aproximada, es 0.63, que muestra una reducción aproximada del 31% en los daños por desastre respecto al 2023, ¿no? Donde se plantea la línea base. Esto evidencia una implementación sostenida de la política de gestión de riesgo de desastres. El gráfico muestra claramente que la costa norte ha gestionado muy bien el riesgo de desastres de los territorios. Vemos a la selva, Loreto, San Martín, Tacna, con una baja reducción del riesgo de desastres en los territorios. Significa que la gestión del riesgo en estos territorios no fueron tan buenas, digamos. Aquí tenemos el objetivo prioritario número 2, que es lograr condiciones de equidad entre los territorios. Esto evalúa las condiciones de desarrollo territorial con 5 indicadores vinculados a la salud, educación, acceso a agua y desagüe, electricidad y servicios institucionales. Como verán, el índice nacional, de acuerdo con los cálculos y basada en la información de esta base de datos, verán que se ha obtenido el 80.76, ¿no? Que está por encima del logro esperado y por encima de la línea base, que fue en el año 2023. Como verán, las regiones o los departamentos que están por encima del logro esperado es a partir de Ica, Arequipa. El gráfico nos muestra el ranking de las regiones, cómo se han comportado con relación a este índice, ¿no? Seguidamente tenemos el objetivo prioritario número 3, que es mejorar la toma de decisiones de los actores basada en el conocimiento integral del territorio. Aquí se mide el índice regional de mejora en la toma de decisiones de los actores basada en el conocimiento integral del territorio.
Igual aquí hemos considerado los lineamientos de información integrada, la existencia de los estudios locales sobre el ordenamiento territorial, la aplicación de los estudios. Luego de aplicar estas listas de control bajo estos lineamientos, se calcula el índice nacional. Y ese índice nacional arroja 0.16, ¿no? Esto evidencia que el proceso de incorporación del conocimiento territorial en la toma de decisiones en las regiones es muy débil. Porque como verán, el comportamiento de cada una de las regiones en el gráfico es bien bajo. Esto mejorará en los próximos años con la implementación de las actividades operativas y los servicios previstos en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Aquí tenemos el objetivo prioritario 04, que es fortalecer la institucionalidad de la gobernanza en los territorios. Esto se mide con el porcentaje de gobiernos regionales con una gobernanza de los territorios fortalecida. El resultado nacional nos muestra el 56.86%. Esto refleja la débil gobernanza en el territorio por los avances mostrados en el planeamiento territorial y las capacidades institucionales que estuvieron basadas las preguntas de las listas de control. El gráfico nos muestra el comportamiento de cada uno de las regiones o los departamentos, cómo están sus porcentajes, ¿no? Cómo están sus índices, mejor dicho. Entonces, estos son los resultados de los objetivos prioritarios, los resultados a los cuales se ha llegado en el 2025. Ya acá, en síntesis, ya del nivel nacional, cómo ha sido el comportamiento, digamos, de estos resultados frente a los logros esperados en el indicador número 1 del objetivo prioritario 1, solo se alcanza al 36.27% frente a lo esperado. El índice regional de reducción del riesgo de desastres de los territorios sí alcanza el 100%. O sea, significa que sí alcanzó el logro esperado en el segundo. Lo que significa que hay una mejor gestión del riesgo de desastres en el nivel nacional, ¿no? Luego tenemos el índice regional de equidad y competitividad de los territorios, que también alcanza el 100% del logro esperado, ¿no? Lo que significa que hay una presencia del Estado mediante los servicios en las regiones o en los departamentos, tal como hemos visto en los gráficos, ¿no? En el objetivo prioritario 3, el índice regional de mejora en la toma de decisiones de los actores regionales basada en el conocimiento integral del territorio, solo alcanza el 15% de lo esperado. Es bien bajo. Y es una brecha que sí, al igual que el primer índice regional de ocupación y al igual que el siguiente, vamos a tener que trabajar y sí se va a poder lograr un incremento para los siguientes años. El porcentaje de gobiernos regionales en el objetivo prioritario 4, el porcentaje de gobiernos regionales con gobernanza de los territorios fortalecidos, tenemos que ha alcanzado al 56%. Es un poco elevado, pero no alcanza el logro esperado y solo se llega a 56%. Esos son los resultados globales. Ahora,
Adicionalmente, en el objetivo prioritario 4, se ha logrado la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y la creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial y su reglamentación. Entonces, ¿cuáles son esas lecciones aprendidas del primer año de implementación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial al 2050? Hemos aprendido que la institucionalidad es una condición habilitante para la implementación del ordenamiento territorial. Asimismo, la implementación gradual también favorece a la sostenibilidad de la política. Una articulación multisectorial es clave para la gobernanza territorial. La generación de información territorial sigue siendo una brecha estructural. Como hemos visto, en cuanto a la información territorial es todavía muy baja la intervención. Las políticas sectoriales consolidadas contribuyen positivamente al ordenamiento territorial, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, salud, educación y otros servicios. Seguido de la gobernanza territorial, que sí requiere fortalecimiento técnico en los gobiernos regionales y locales, por la alta rotación de personal que existe en estos gobiernos regionales y locales. Las conclusiones al primer año de implementación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial al 2050 las vemos claramente. El avance del 2025 reflejó un proceso de consolidación institucional y normativa más allá de una implementación territorial, digamos, efectiva o plena. Lo más importante fue el inicio del proceso de consolidación institucional. Se establecieron condiciones habilitantes para el ordenamiento territorial. Y esto se atribuye a la aprobación de la ley y la creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, que fortalece la institucionalidad de la gobernanza territorial en el país. Por otro lado, la gestión del riesgo de desastres y equidad territorial evidencian capacidades sectoriales instaladas que pueden contribuir a una gestión territorial más integrada, ¿no? Como verán, como hemos visto, por ejemplo, ¿no? La gestión, el objetivo prioritario 2 y el segundo indicador del objetivo prioritario 1, que está basado en la gestión del riesgo de desastres y la equidad territorial. Lamentablemente, persisten importantes brechas en planificación territorial, en la generación de información especializada y la articulación intergubernamental, especialmente en los gobiernos regionales y locales. Y la otra conclusión es que el diseño gradual de la implementación de servicios y actividades operativas resultó pertinente, ¿no? Porque eso ayudó bastante a que nos podamos preocupar por las condiciones habilitantes que se han logrado. ¿Qué recomendaciones se pudo sacar a partir de estos resultados? En la fase de fortalecimiento institucional, hemos visto que por la alta rotación del personal en los gobiernos regionales y locales, es importante plantear programas permanentes de asistencia técnica, capacitación y acompañamiento especializado, ¿no? Es muy importante fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos regionales si queremos que se desarrollen los territorios.
Luego, la otra recomendación es consolidar mecanismos de gobernanza multinivel que faciliten esa articulación entre el gobierno nacional, regional y local. La otra fase es la gestión de la información territorial. Hemos visto que hay una brecha en cuanto a información territorial. Aquí, aquí lo que sí se necesita es establecer sistemas interoperables de información territorial, estandarizado además, que permitan intercambiar de manera oportuna entre las entidades públicas. También promover las investigaciones con indicadores o basado en indicadores territoriales, de manera que pueda ayudar a las decisiones acertadas de los que dirigen los territorios y además medir el avance de la política con facilidad, ¿no? La información es crítica en el nivel territorial. Luego, también necesitamos fortalecer las capacidades regionales para la producción y acción de información geoespacial y territorial. En una siguiente fase tenemos recomendaciones sobre la participación y sostenibilidad. Aquí necesitamos promover la cultura de planificación territorial y participación ciudadana. Necesitamos generar espacios de coordinación entre el sector privado y público, incluyendo la academia, la sociedad civil y otros actores que tienen interés en el desarrollo territorial para fortalecer la sostenibilidad territorial. Asimismo, garantizar la continuidad presupuestal para la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, considerado como política de Estado de largo plazo. Es necesario que las entidades que están comprometidas con servicios y actividades operativas destinen un presupuesto anualmente y y sean para que puedan implementar esas actividades o esos compromisos que tienen. Luego, se recomienda el cumplimiento del plan de trabajo de las actividades operativas del 2026 elaboradas en el 2025. En el 2025 se ha elaborado un plan de trabajo, ¿no? Con el objetivo de establecer estrategias, etapas y plazos para la implementación de 33 actividades operativas orientadas a mejorar la entrega de los servicios y alcanzar los objetivos prioritarios de la política, ¿no? Y esto, para poder realizar el seguimiento y evaluación de esta política que está bajo la dirección de la PCM. Y este plan de trabajo fue elaborado de manera conjunta y aplicado también a las entidades públicas, a los gobiernos regionales y gobiernos locales que participan de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial en el marco de sus competencias, buscando garantizar la continuidad y coherencia y sostenibilidad en la implementación de la política. Para esto, lo que se ha hecho es analizar las actividades operativas para luego priorizarlos, utilizando algunos criterios de impacto y factibilidad. Finalmente, se define un cronograma progresivo que orienta la implementación de todas las actividades operativas. Entonces, aquí voy a hablar de las actividades operativas priorizadas dentro de ese plan de trabajo elaborado en el 2025 para implementarse en el 2026.
Y utilizando unos criterios, lo que se ha determinado es que, esto es solamente un ejemplo, pero todas las actividades operativas se han rankeado por su prioridad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos actividades operativas de muy alto impacto y muy alta factibilidad. Voy a mencionar una que es el registro de información, la actividad operativa del objetivo prioritario número 3, que es el registro de información geográfica y técnica sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas, ¿no? Que está a cargo del Ministerio de Cultura. Esta actividad operativa tiene muy alto impacto, pero además tiene muy alta factibilidad de que sea implementada porque sí cuenta con presupuesto. Y por eso es muy importante y priorizada en el 2026. Tenemos la otra actividad operativa que también está relacionada con poblaciones indígenas y que está en el objetivo prioritario número 3, que tiene alto impacto y de muy alta factibilidad, es la formación de capacidades sobre los mecanismos de protección de los derechos territoriales de las poblaciones indígenas en aislamiento y contacto inicial, que también está a cargo del Ministerio de Cultura. Y así sucesivamente, ustedes pueden ver las actividades, cuáles son esas actividades operativas que tienen muy alto impacto y muy alta factibilidad, o de alto impacto, muy alta factibilidad, o medio impacto y muy alta factibilidad, o muy alto impacto y alta factibilidad, ¿no? Con todas las actividades operativas. Aquí solamente he puesto algunos ejemplos y los más importantes, los más priorizados, digamos, porque en realidad todas las actividades operativas son importantes. Entonces, ¿cómo contribuye el plan de trabajo de las actividades operativas diseñadas en el 2025 y cómo benefician también a los gobiernos subnacionales? En principio, el plan de trabajo se ha convertido en una herramienta estratégica que nos ha permitido operacionalizar la política y avanzar hacia una implementación progresiva de las actividades operativas orientadas a brindar mejores servicios para lograr los objetivos prioritarios. Contribuye en la articulación multisectorial, fortalece la coordinación, evita la duplicidad en la gestión, la superposición de funciones o de servicios en un territorio, ¿no? Hay una mejor articulación entre la planificación territorial y la planificación estratégica, integra el ordenamiento territorial con otros instrumentos de desarrollo y presupuesto público, ¿no? Contribuye también al fortalecimiento de las capacidades territoriales mediante las asistencias técnicas y fortalecimiento institucional en los gobiernos regionales. Las actividades operativas están diseñadas para dar asistencias técnicas, participación, acompañamiento en sesiones especializadas relacionadas al ordenamiento territorial. Este plan de trabajo también permite mejorar el seguimiento y la evaluación de la política y contribuirá a mejorar la medición territorializada de los impactos de la política nacional de ordenamiento territorial. Finalmente, hay una mayor claridad en la normativa e institucional para los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Bien. Gracias. Ahora sí, yo espero las preguntas que quisieran hacer respecto a la exposición, ya sea sobre los resultados principalmente. O Muchísimas gracias, Magíster Luz Marina. Vamos a continuación a ver las preguntas que nos han enviado por interno. Permítame, por favor, unos minutos. Vamos a leer algunas de ellas. A ver.
Por acá nos pregunta, ¿podría mencionar con más detalles las actividades para tener un mayor conocimiento integral de los territorios? ¿Puedes repetirme la pregunta? Jean-Pierre menciona lo siguiente. Su pregunta es, ¿podría mencionar con más detalle las actividades para tener un mayor conocimiento integral de los territorios? Mm. Mira, las actividades operativas son 33 actividades operativas. Aquí tenemos, como les había dicho que les puse como ejemplo, solamente estas actividades operativas. Ahorita no tengo en la cabeza todas las actividades operativas, pero, pero en todo caso, aquí tienes las más priorizadas, digamos, para el 2026. No sé si eso responde la pregunta. Sí, muy bien. Vamos a pasar a otra pregunta. Emilio menciona lo siguiente. ¿Es factible la aplicación del PNOT siendo esta a un tamaño de gran tamaño? ¿O sería más recomendable su aplicación de manera sectorizada o regional? No entendí. Repito la pregunta. Sí, por favor. Ya. Menciona lo siguiente. ¿Es factible la aplicación del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial siendo esta a un tamaño, creo que se refiere a una gran escala, o es recomendable su aplicación de manera sectorizada o regional? No. La Política Nacional de Ordenamiento Territorial es de nivel nacional. Recoge todas las, toda la información y toda la información en el nivel nacional de todos los gobiernos regionales o de todos los departamentos o regiones del país. Sí es factible en todo caso la Correcto. aplicación. Ujú. Aquí vamos a pasar con otra pregunta. Mencionan lo siguiente, ¿qué previsión se ha tenido para la construcción de índices para el ordenamiento territorial? Sabemos que un índice pobremente construido o con datos desactualizados puede ocultar problemas reales o también sobrevalorar logros en el territorio. Sí, los índices se han, están construidos cuando se han. Lo que pasa es que hay una metodología para el cálculo de los índices en función a la información que cada uno de los gobiernos regionales han brindado basado en los lineamientos, ¿no? Lineamientos de una lista de control. Una lista de control son un conjunto de preguntas que me van a permitir levantar la información a través de preguntas nuevamente a los gobiernos regionales. Y estos se evidencian con diferentes documentos este, mm, o instrumentos con los que cuentan, ¿no? Entonces, sí, eso es. Ahora, los, mm, los otros índices que tienen como fuente de información bases de datos, ellos lo han construido, por ejemplo, la encuesta nacional de hogares o la encuesta nacional de programas presupuestales, este, tienen su metodología para construir esos índices. Entonces, por ahí no podría decir cómo lo han construido, pero sí tienen ellos su metodología para la construcción de estos índices. Con relación a los índices que se han construido aquí basado en las listas de control, ahí sí hemos considerado algunos criterios, coeficientes hay una metodología también que, que está plasmada en la política nacional
publicada, ¿no? Entonces, si es que necesita mayor explicación, podría recurrir tal vez a la publicación y podría ver cómo se han construido los índices, que ahí está claramente el método de cálculo. Vamos a pasar a otra pregunta. Rodolfo Castillo nos pregunta, ¿por qué la Política Nacional de Ordenamiento Territorial ahora es aprobada por la PCM cuando antes era función del MINAM? El, el MINAM no tiene política nacional de ordenamiento territorial. El MINAM no, lo que el MINAM tiene es la política nacional del ambiente, la estrategia nacional de diversidad biológica, la política nacional la estrategia nacional de cambio climático y, este, y bueno, creo que está por aprobarse la de residuos sólidos, ¿no? No tiene otra política, no tiene la política nacional de ordenamiento territorial. Pasamos a la siguiente pregunta. Mencionan por aquí. Quisiera saber si esta política abordará los conflictos interinstitucionales que existen en el territorio, por ejemplo, polígonos de concesiones sobre cuencas o cuerpos de agua. La política nacional efectivamente tiene algunos servicios que están a cargo de de los sectores como Midagri, Serfor y, este, y Ministerio de Cultura, el MEF. Hay servicios que están a cargo de ellos y que sí amerita que si hubiera conflictos ahí, a través de esos servicios sí podrían dar las orientaciones del caso. Eso básicamente, ¿no? Aquí tenemos otra Adicionalmente, pregunta. sí, a ver, sí. A ver, mencionan lo siguiente. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, formulado por el CEPLAN, es fundamentalmente un plan territorial. La pregunta es, ¿qué institución tiene la competencia para hacer el plan o solo Estrategia de Ordenamiento Territorial Nacional al 2050? ¿La PCM, el CEPLAN o el MINAM? Bueno, ¿qué institución tiene la competencia para elaborar? Dice, ¿qué No entendí institución la tiene la competencia para hacer el plan o solo estrategia de ordenamiento territorial? El plan de ordenamiento territorial lo hacen en el nivel regional basado en en la ley y su reglamento de ordenamiento territorial. Hay otra pregunta en el chat, mencionan lo siguiente. Es evidente que hay lineamientos de control para poder implementar el EOT. Luego, ¿cómo piensan iniciar la ejecución del plan con las conclusiones que han tenido con los índices obtenidos en la base de datos? A ver, no entendí la pregunta. ¿Qué es el EOT? La evaluación. De ordenamiento territorial. mm, Su pregunta es, luego, ¿cómo piensan iniciar la ejecución del plan con las conclusiones que han tenido con los índices obtenidos en la ¿Y base de qué es la datos? pregunta? Disculpa, ¿podrías? Ya, rápido la pregunta. Es evidente, bueno, Sí, está en el chat, lo leo textualmente. no veo porque estoy con la Ya, sí, presentación. lo Ya, leo, lo leo. ya. Dice, es evidente que hay lineamientos de control para poder implementar la evaluación de ordenamiento territorial. Luego, ¿cómo piensan iniciar la ejecución del plan con las conclusiones que han tenido con los índices obtenidos en la base de datos?
En principio, la evaluación de ordenamiento territorial, nosotros, a través de esta política, lo que estamos haciendo es más bien la política, hacerle el seguimiento, el reporte de seguimiento, el reporte de cumplimiento y la evaluación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. No sé a qué se refiere sobre la evaluación de ordenamiento territorial. Tenemos otra pregunta aquí del almirante Eduardo Reategui. Pregunta, ¿qué coordinaciones se efectúan con el CEPLAN? ¿Son ellos los que de alguna manera llevan un control de los avances de lo planeado por ustedes? Sí, es más, y gracias por la pregunta, el reporte de seguimiento y cumplimiento y de evaluación está basado en la guía que, eh, que publica el CEPLAN. El CEPLAN recoge los reportes, los evalúa y sí los publica, ¿no? Y los usa para luego publicar o de qué manera esto contribuye a la estrategia nacional. Eso sí, está basado en las instrucciones que da el CEPLAN, ¿no? Ahora, este año no hemos hecho la evaluación de la política nacional territorial porque es el primer año. De acuerdo a las directivas de CEPLAN, el primer año solo se puede hacer el, el reporte de seguimiento y cumplimiento de la política nacional y el de y la evaluación ya se hace al segundo año. Entonces, eso es básicamente, ¿no? El seguimiento es el que estás haciendo, el cumplimiento es cómo lo estás haciendo y el de evaluación es que también estás haciendo en la implementación. Muy bien. Para finalizar las preguntas, voy a dar pase al asistente Froilán Portugal Segarra, que está pidiendo la mano. Adelante. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, Sí se le escucha. Ah, Mi pregunta es algo práctica. Por ejemplo, para las elecciones venideras, que son elecciones departamentales y regionales en el Perú, la participación, por ejemplo, de los partidos políticos que aspiran al gobierno, ¿qué consideración tendrían esta política nacional de ordenamiento territorial? ¿Cómo se estaría pensando esa articulación, dado que muchos de los partidos que postulan tienen planes de gobierno, o sea, hacen planes de gobierno, hacen estos documentos donde ellos posicionan sus aspiraciones territoriales? ¿Y cómo creo que esta política nacional de ordenamiento territorial daría orden a estos planes de gobierno, ya que están hablando de un indicador de integralidad de la gobernanza de los diferentes niveles? ¿Cómo es posible ver que esta política nacional tenga algo en relación a estas elecciones futuras? Solo eso sería todo. sí, gracias. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, las, las actividades, los objetivos prioritarios, los servicios y las actividades operativas que se encuentran en esta política es que deberán ser integradas dentro de los instrumentos de planificación territorial, ¿no? Llámese el Plan Estratégico de Desarrollo Regional o el Plan Estratégico de Desarrollo Local, ¿no? Deberían incluir los servicios para el cumplimiento de esta política. Eso básicamente. Y sí, esto es, es casi obligatorio porque está aprobado con decreto supremo en la política nacional y todos los que están involucrados, principalmente los gobiernos regionales y locales,
tienen que incorporar dentro de sus instrumentos estratégicos en lo que corresponde todas las, ya sea actividades operativas, servicios o este, los objetivos prioritarios, ¿no? Como les decía, las preguntas que están dentro de las listas de control, por ejemplo, sí tienen que ver bastante con el, primero, en el cuarto objetivo, con el planeamiento territorial y las capacidades institucionales. En el tercer objetivo tiene que ver con la información para que ellos puedan tomar decisiones acertadas. Y y bueno, en el objetivo prioritario 2 igual, la equidad entre los territorios, ¿no? Tienen que brindar de servicios, tienen que procurar brindar servicios a sus poblaciones y igual en la reducción del riesgo de desastres en el objetivo prioritario uno y el objetivo prioritario oh, 1 también en el primer indicador también tienen que considerar bajo estas listas de control la ocupación del territorio, el desarrollo de las actividades productivas en el territorio, que sí lo tienen que considerar dentro de su PDRC o PDLC, ¿no? Igual tienen que caracterizar los ecosistemas en sus regiones y asimismo el patrimonio cultural, ¿no? Inmaterial y material. Son esos elementos que sí tienen que estar considerados dentro de sus instrumentos. Muchas gracias, Magíster Luz Marina Velarde, por poder haber respondido las preguntas y las consultas de esta sesión. A continuación, vamos a dar el pase al doctor Hildegardo Córdoba para dar las palabras finales de la sesión. Doctor Muchas gracias. Hildegardo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Betsabe. Gracias por darme la ocasión de conversar en este cierre de este martes de hoy día. Muy buenas noches a todos los participantes que nos están siguiendo en este martes que hoy día. Y por supuesto, mi especial agradecimiento a la magíster Luz Marina Velarde por esta magnífica exposición sobre la política nacional de ordenamiento territorial hacia el año 2050 y también por todos los alcances que nos hace ver de lo que se ha tenido hasta este año 2026 y bueno, con los índices donde se hace ver pues las debilidades que tenemos en nivel de nuestro país en diferentes escalas, la escala nacional, la escala regional y bueno, pues entendido que dentro de la escala regional están las escalas eh, provinciales y las distritales, que son las más escalas locales. Eh, es interesante todo lo que he escuchado sobre las ideas que se exponen en la política de ordenamiento y también de los comentarios, de las preguntas de los asistentes, que todos han sido muy interesantes porque ayudan a entender mejor este proceso que todavía sigue siendo un poquito experimental, vamos a decir, casi entre comillas, para la PCM y para todo el resto del país, porque todos que lo que estamos interesados en los temas, pues nos concierne todo lo que venga en toma de decisiones de nivel de gobiernos. Y me parece muy interesante la última pregunta o una pregunta que hubo por ahí relacionada que qué tiene que ver o cómo se aplicaría la política de ordenamiento territorial con los planes de gobierno de los políticos actuales y los que vengan a gobernar en el país en el futuro. Pues yo entiendo que una política nacional es una política de Estado y que por lo tanto eso concierne a cualquier gobierno, por eso es que se da en este caso al 2050
y van a pasar pues muchas administraciones de gobierno en esos años y todos deberían tener el mismo norte, ¿m? Porque ese es el diseño en la política. Lo que queda todavía, para mi entender, es un poquito perfeccionar tal vez los índices. Nos interesa saber si queremos realmente entender nuestro territorio, tal vez saber cómo se procesan esos índices para ver qué grado de veracidad o de credibilidad pueden tener. Porque las estadísticas todos aquí conocemos que son excelentes para decirnos cómo está una cosa, pero también cómo esconder una mentira. Entonces, eso significa pues de que llegar al fondo de cómo se consigue la información para estos índices, si son realmente tomados en el campo a nivel, por ejemplo, de las comunidades o son tomadas a nivel solamente de los gerentes de los gobiernos regionales y que ellos acumulan una información y al final esa nos la presentan como que esa es la válida y al final, cuando uno va con esos datos a aplicarlos al territorio, se da cuenta que eso no funciona. ¿M? Entonces, por ahí yo creo que todavía debemos ser un poquito más cautos, y ya que tenemos aquí a la viceministra el viceministerio de Ordenamiento Territorial o algo así, de la PCM. Entonces, pues yo creo que estamos por allí de poder poner el hombro y ver en qué medida estos diseños de política pueden seguirse adelante y no se queden solamente en una propuesta y después llegamos al año 2050 y nos encontramos pues que no funcionó. Recordemos que nuestro país pues siempre entra a veces en planes, como por ejemplo los planes de desarrollo sostenible al 2030 y ya estamos cerca al 2030 y vemos que pues nuestros planes están pues yo diría todavía alrededor del 50%. Entonces llegar al 2030 con esos planes cumplidos suena como ya un sueño. Que no hagamos lo mismo con la aplicación de las políticas de ordenamiento territorial. De todas maneras, yo me siento contento y agradecido por la expositora Luz Marina Velarde por haber tenido la gentileza de participar en este martes y hacernos una presentación que yo creo que no pudo haber sido más clara de lo que nosotros podríamos haber esperado. Gracias por todo eso. Y no me queda más, entonces ahora cerrar este martes agradeciendo a la presencia de nuestros seguidores y también, por supuesto, a auspiciadores como el IPNA, que siempre está atento a lo que se diga, y bueno, a Betsabe, a César Abad, que está ahí al día buscando quién debe participar, y a todas las personas pues que preguntan y que están siempre aquí. Gracias con todos, que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias al Gracias. doctor Hildegardo por las palabras finales. Igual agradecemos también la participación de la magíster Luz Marina Velarde. Gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos que haya sido muy fructífero para todos los asistentes y nos vamos a ver en la siguiente sesión de los martes geográficos. Igual recuerden, por favor, que cualquier duda o consulta pueden escribir al correo. La información también está en la plataforma de Facebook y el contenido se sube a la plataforma de YouTube. Así es que nada, muchísimas gracias. Esperamos tenerlos en otra sesión. Muy amable. Gracias.